Los saludo con la paz de nuestro Señor a todos ustedes en este nuevo día, en esta nueva clase que vamos a compartir juntos, como cada semana. Esta clase de la materia Administración de la Iglesia, esta materia que es tan importante realmente, ¿eh? ¿Cuánta gente le ha pasado desapercibido lo que hemos denominado el Ministerio de la Administración, según las Sagradas Escrituras? Hay un ministerio que es el Ministerio de la Administración, ejercido en primer lugar por los pastores y en segundo lugar por aquellos a quienes les ha sido delegada alguna de las funciones que estamos estudiando en esta materia. Ustedes se dieron cuenta que lo que está grabado on demand no ha sido dictado por mí. Yo hace muchos años que no doy esta materia en ninguna sede de la Facultad Bíblica. Lo que tienen grabado y subido on demand lo ha hecho el licenciado Lucas Agüero, quien es pastor también y quien ha sido un estudiante de Ciencias Económicas en la carrera de Contador Público. No obstante, el haber dado estas 3 clases anteriores y haber compartido estas clases con ustedes realmente me ha entusiasmado mucho, me ha gustado esta materia, me gusta, me encanta porque es tan práctica, tan útil en el ministerio de las iglesias, tan útil, tan imprescindible, les diría yo, porque si nosotros no arrancamos en el desarrollo de las actividades de la iglesia, por lo que establece Habacuc 2.2, escribe la visión, así me ha dicho Yahweh, así me ha dicho Dios, escribe la visión y declárala en tabla para que el que la lea corra hacia ella, para que corra hacia ella el que la leyera. Entonces realmente escribir es algo que en la iglesia no se estila, no se ha acostumbrado, no hay una habitualidad en escribir las cosas. Y yo lo que les estoy enseñando en esta materia es a escribir las cosas. Escribir la visión y declararla en tablas, para que todos, los pastores, los líderes, los servidores, todos los creyentes, y aún la gente que se acerca a la iglesia y recibe a Cristo en su corazón, sepa hacia dónde correr. Sepa hacia dónde correr. Entonces, de eso se trata esta materia, que es la materia que hemos denominado Administración de la Iglesia. Entonces, vamos, sin más introducción, al desarrollo de los temas que nos tocan hoy para redimir el tiempo, para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Vamos a comenzar, yo les prometí la clase pasada, con la parte práctica. Vamos a comenzar con la parte práctica. Toda la sección que en el libro, creo que es la sección 4, se llama Comenzando a practicar. ¿Cuál es el principio de que haya una administración en una iglesia? El mismo principio que rige a las personas físicas. Cada persona, cada ser humano debería tener una administración. La ley lo establece para las personas jurídicas, o sea, las personas de existencia ideal, o sea, las sociedades. No solamente las sociedades comerciales, sino también las fundaciones, asociaciones civiles, entidades religiosas, ¿por qué no? O asociaciones religiosas. Todas formas jurídicas que la ley le establece la obligatoriedad de llevar una administración. Bueno, nosotros decimos que, en primer lugar, la obligatoriedad de llevar una administración es de la persona humana, de la persona física, de cada persona, de cada ser humano. Tiene la responsabilidad y la obligación de llevar una administración de los recursos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Porque nosotros hemos estudiado en primer año, en la primera materia, primer materia, que todos nosotros somos administradores de las cosas que le pertenecen a Dios Altísimo. Todos somos administradores de lo que le pertenece a Él.
Y usted dice, ¿qué cosas? Acuérdense que estudiamos una lección de mayordomía en primer año en el libro Discipulado 1. Y decíamos que todo, lo que somos y lo que tenemos, aún nuestra vida le pertenece a Él. Somos administradores de nuestra vida acá en la tierra. Nuestro cuerpo le pertenece a Él, somos administradores de eso. Nuestro tiempo le pertenece a Él, somos administradores de nuestro tiempo. De nuestros talentos, nuestras capacidades, le pertenecen a Él. Y Él lo puso en nosotros, a todos esos talentos, dones, capacidades, para que los administremos, pero le pertenecen a Él. Y nuestros bienes físicos y nuestro dinero, y todo le pertenece a Él. O sea que si nosotros arrancamos como punto de partida en que cada persona es un administrador de los bienes que le pertenecen a Dios, estamos concluyendo, como concluimos en ese capítulo de esa materia, en que cada uno de nosotros un día va a tener que rendir cuentas, porque somos administradores, somos mayordomos. Y el principio de la mayordomía es la rendición de cuentas. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas de qué hizo con la administración de lo que Dios le dio. A eso teológicamente se lo llama el juicio final. El juicio final. Entonces, a que van a comparecer todos los seres humanos, no solamente los creyentes y no solamente los inconversos. Todo ser humano va a tener que comparecer ante el tribunal en ese juicio final y va a tener que dar cuentas de qué hizo en la administración de todo lo que Dios le había puesto en sus manos, pero que le pertenecía, le pertenece y le pertenecerá siempre a Dios. Entonces, el principio de la administración surge de la persona física, del ser humano. Cuanto más si el ser humano es un hijo de Dios, es un convertido a través de Cristo y en esa conversión ha retornado al Padre. Entonces, cuanto más si ha retornado al Padre, si es un hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, como hijos de Dios, doble responsabilidad como administradores de todo lo que Él ha puesto en sus manos. Ahora, si nosotros llevamos eso a cualquier tipo de organización, toda organización sana tiende a adoptar para sí misma la estructura de un cuerpo. Toda organización tiende a adoptar para sí misma la estructura de un cuerpo. ¿Por qué decimos eso? La estructura de un cuerpo. Porque en principio estamos diciendo que, miren, estoy tratando de acomodar la ficha eléctrica porque no me está cargando, pero esperemos que nos dure, aunque sea hasta el primer recreo, después voy a revisar eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que así como cada ser humano es responsable, es un administrador, es un mayordomo, es un administrador, las organizaciones, en definitiva las organizaciones son como organismos, son como cuerpos, tienen una identidad corporativa. Corporativa viene de cuerpo, son como cuerpos. Por lo tanto, toda organización sana tiende a adoptar esa estructura, la estructura de cuerpo. Cuanto más la iglesia, donde las mismas escrituras nos declaran que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos entendiendo por qué es necesaria la administración. No solamente lo estamos entendiendo teológicamente, lo estamos entendiendo humanamente, lo estamos entendiendo organizacionalmente y también lo estamos entendiendo teológicamente para ser aplicado a la iglesia. Ahora, el punto de partida es entender que todo cuerpo posee una razón de existir. Todo cuerpo existe para algo, tiene una razón de existir. A esa razón de existir nosotros le llamamos propósito, le llamamos objetivo, le llamamos objeto, le llamamos finalidad. Y para cumplir ese propósito, ese objetivo, ese objeto, esa
esa finalidad para la cual existe el cuerpo, siempre se cuenta con recursos, una serie de recursos destinados al cumplimiento de esa finalidad. Piensa en el ser humano. Y hablamos de todos los recursos que Dios nos dio, todos los recursos que Dios nos dio para que el ser humano cumpla su propósito en esta vida, para que la vida del ser humano dé en el blanco. Y tal es así que no solamente Dios estableció un propósito, un blanco, una meta para cada uno de nosotros y nos dio los recursos necesarios para cumplir esa meta, sino que Él mismo dio las instrucciones para que cada ser humano cumpla el propósito de su vida y su vida dé en el blanco. Esas instrucciones se llaman la Torá de Dios. Torá significa instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una organización? Nos estamos saliendo ya del ser humano, estamos viniendo a la organización, a la organización como cuerpo, ¿Cuál es el objetivo de una organización? Y el objetivo hay que definirlo claramente de entrada. ¿Cuál es el objetivo de una sociedad anónima? Y usted va a ver probablemente en el artículo 2 del estatuto, va a decir, el objeto social es, dos puntos, A, fabricar, etcétera, comercializar, B, comercializar, C, importar, exportar. Usted mire cualquier estatuto de cualquier sociedad anónima o SRL y va a encontrar en el artículo 2 probablemente fijado el objetivo social, lo que se llama el objeto social. Entonces, ¿cómo se cumple ese objeto, ese objetivo determinado en el momento de la constitución de la sociedad o de la organización? Usted mire un estatuto de una iglesia, cualquier iglesia legalmente constituida, y probablemente en el artículo 2 o 3 usted va a encontrar el objeto de esa entidad religiosa. Siempre va a estar el objeto. El objeto se establece en el momento de la constitución. ¿Para qué estamos constituyendo esta organización? Y después, unos artículos, 1, 2, 3 artículos más abajo, usted va a leer recursos. Y entonces va a hablar, en un caso de una entidad religiosa, va a decir los recursos de esta entidad van a ser los diezmos de los miembros, las ofrendas voluntarias, las ofrendas especiales, B, las donaciones recibidas, C, las contribuciones del Estado, etc. C, D, las contribuciones de las empresas que voluntariamente quieran contribuir al objeto de... miren qué interesante, quieran contribuir al objeto. Se dan cuenta que los recursos siempre están alineados con el objeto, con el objetivo, con el propósito, con la finalidad. Entonces, ¿cuál es la función de los administradores? La función de los administradores es coordinar todos esos recursos, los recursos con que cuenta el cuerpo organizacional, ¿para qué? Para cumplir el objetivo, para cumplir el propósito. Entonces, no hay duda de que esto debe ser así, coordinar los recursos para el cumplimiento del propósito, del objetivo, del objeto organizacional. Entonces, siempre los recursos deben estar coordinados de una manera orientada hacia el logro de las metas, es decir, hacia el logro del objetivo o del propósito. Evidentemente
Nosotros dijimos que la administración no la considerábamos una ciencia, porque una ciencia se prueba en el laboratorio empíricamente y siempre se repiten las mismas, ante determinadas condiciones se repiten las mismas reacciones. Son las pruebas de laboratorio para determinar una ciencia. En cambio, la administración, decimos que no es una ciencia, sino un arte, porque depende de cada administrador, de la discrecionalidad, de la capacidad, hasta del gusto de cada administrador, cómo coordina esos recursos, cómo coordina, cómo realiza esa tarea de coordinar los recursos, orientándolos hacia el propósito para que se cumpla el objeto de la constitución de la entidad. Pero depende de las personas. Entonces, es el ser humano el administrador, el ser humano. Entonces, tenemos que limitar esa discrecionalidad del ser humano. Ese arte, esa discrecionalidad quiere decir ese hacer lo que a mí me parece, hay que limitarlo. Eso hace el estudio de la administración. Eso hace lo que estamos haciendo. No acá solamente, en las universidades, en las facultades de ciencias económicas. Eso es lo que estudiamos, todo lo que estudiamos en la facultad de ciencias económicas, tanto de Buenos Aires como estudié yo, o en Córdoba, o en cualquier otro lugar. Lo que estamos haciendo es establecer maneras de limitar y conducir esa discrecionalidad mediante el uso de herramientas administrativas. Entonces, lo principal que nosotros debemos entender es que tenemos dos cosas que eran fundamentales que habíamos mencionado: la planificación y el control. Nunca se olviden de eso, de la planificación y el control que se ejerce sobre lo planificado. Planificación y control. Entonces, esa planificación del uso de los recursos y ese control del uso de los recursos tienen mucho que ver con el cumplimiento o no de las metas que hemos establecido. Sin embargo, aún alcanzando la finalidad, hay dos maneras de que la misma sea concretada. Una manera es simplemente consiguiéndola, llegando, logrando la finalidad, y la otra es obteniendo los mejores resultados posibles. ¿Qué quiere decir? A ver, se lo voy a explicar de esta manera. Hay dos maneras de lograr una meta. Eso es para tu vida, querido alumno, querido estudiante, y para tu vida, para cualquier organización que administres y para la iglesia. Hay dos maneras de conseguir el logro de una finalidad. Estoy hablando de conseguir el logro, de llegar a la meta, de lograr el objetivo. Hay una manera que es la manera de conseguirla nomás. Lo conseguí, lo logré. Muy bien, lo lograste. Pero hay otra manera que es más deseable que esta, que es lograrlo, pero optimizando la utilización de los recursos, o sea, gastando la menor cantidad de recursos posibles. Utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Yo diría que a esto lo podemos lograr así, miren. Lograr la meta con el menor costo posible, con la menor utilización de recursos posible. La iba a complicar un poquito más, pero no quiero complicarles la vida, por eso me frené. Entonces, a la primera, al hecho de tener la meta y lograr la meta mediante la utilización de los recursos, lo llamamos eficacia. Es eficaz. Con los recursos disponibles, logró la meta propuesta. Es eficaz. Pero a la otra, a la de lograr la meta, pero optimizando la utilización de recursos, o sea, gastando lo menos posible, utilizando la menor cantidad de recursos posible, le llamamos eficiencia.
eficiencia. Quiere decir que yo tengo una meta y yo puedo hacer esto, miren, así, 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 y llegué a la meta. Logré la meta, es eficacia. Con los recursos que tenía logré la meta, eficacia. ¿Qué es eficiencia? Esto, tac. Logré la meta lo más rápido posible, o sea, usando el menor recurso de tiempo, de costos, de recursos humanos, de recursos edilicios, de recursos físicos, lo que sea. ¿Ven la diferencia entre eficacia y eficiencia? Eficaz es lograrlo. Y eficiente es aquel que lo logra mediante la mayor economía de los recursos. Entonces, ¿se entendió eso? Espero que sí. Ahora, para lograr la coordinación eficiente de los recursos de que dispone una organización, el arte de la administración utiliza herramientas. El arte de la administración utiliza herramientas que permiten al administrador contribuir profesionalmente a la obtención de los objetivos propuestos para la organización en conjunto. Evidentemente, la administración es un arte que combina técnicas, herramientas y procedimientos. Se lo voy a repetir. La administración es un arte que combina técnicas, herramientas y procedimientos. Que estas tres cosas, técnicas, herramientas y procedimientos, unidas al talento del administrador, permiten realizar esa importante tarea que la Biblia ha definido como un ministerio, el ministerio de la administración. Sabiendo que además hay otro tipo de herramientas que son físicas, que tienden a contribuir a la facilitación, o sea, que facilitan la tarea administrativa, también las tenemos que usar esas herramientas. Ya no son herramientas intelectuales, ya no son herramientas de habilidades, son herramientas físicas como computadoras, calculadoras, email, no sé, planillas de cálculo, sistemas administrativos, sistemas contables, lo que ustedes sean. Planillas de cálculo, básicamente, yo creo que en este momento en nuestro país, si nosotros utilizamos bien las planillas de cálculo de que disponemos, nos alcanzaría para llevar una correcta administración. Pero tengan en cuenta que esto va evolucionando, porque hace unos años hablábamos de faxes, redes de trabajo, teléfonos, fotocopiadoras, multimedia, bueno, todo eso. Tal vez los faxes quedaron fuera de uso, bueno, no importa, van a aparecer nuevas cosas y siempre vamos a tener a todas las herramientas que podamos tener intelectuales que Dios ha puesto en nuestro cerebro, en nuestro ser, tenemos herramientas físicas también, físicas también. Bueno, entonces, por lo tanto, el administrador es responsable de manejar esas herramientas. Es responsable de manejar, de aprender a manejar esas herramientas. Es responsable de aprender a manejar una computadora, es responsable de aprender a manejar las planillas de cálculo, es responsable de aprender a manejar los sistemas, es responsable de aprender a manejar la legislación vigente. ¿Por qué no la legislación? ¿Conoce la legislación? Los aspectos de la legislación vigente que pueden afectar a su iglesia, ¿lo conoce? ¿Conocen ustedes la legislación vigente? Por ejemplo, ¿qué impuestos pueden alcanzar? ¿Qué obligatoriedad de registración hay? ¿Por cuánto tiempo hay que guardar los comprobantes de respaldo? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Tenemos la responsabilidad de saber todas esas cosas. Tenemos la absoluta responsabilidad de saber todas esas cosas. Por lo tanto, entonces, habiendo hecho esta breve introducción,
Vamos a comenzar con el capítulo que se refiere a la declaración de visión, misión, ministerio, valores, valores, visión, misión y ministerio. Normalmente en las organizaciones ustedes van a encontrar una declaración de visión y de misión. Ahora te van a encontrar esas dos cosas. Yo propongo, y les propongo a ustedes, es una un poco más amplia, no solamente visión y misión, sino valores, visión, misión y ministerios. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de qué valores son los que sustentan a nuestra organización, en este caso organización religiosa, qué valores vamos a definir la visión, o sea, la meta. Vamos a establecer la misión, o sea, qué cosas, acciones voy a hacer para llegar a esa meta, pero también voy a definir un poco los recursos, los ministerios, los recursos ministeriales que me van a permitir hacer esas acciones para llegar a la meta. Pero se los voy a explicar detalladamente. Yo les dije que en el estatuto hay un objetivo organizacional, probablemente en el artículo 2 o 3 del estatuto de la organización religiosa, que está presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, o en el organismo de que se trate, la Dirección de Personas Jurídicas, o la Inspección General de Justicia, si es en Capital Federal. Ese estatuto tiene ahí un objeto social. Bueno, yo lo que tengo que hacer es desagregar eso y establecerlo claro para que lo entiendan todos los hermanos. Porque debo escribir la visión, la tengo que declarar en tablas para que los hermanos puedan correr hacia esa visión determinada. Entonces, yo les dije que tenemos valores, visión, misión, y ministerios. 4 cosas definimos nosotros: valores, visión, misión y ministerio. ¿A qué llamamos valores? Llamamos valores a los principios o fundamentos que rigen a una persona u organización. Llamamos valores a los principios o fundamentos que rigen a una persona u organización, en este caso a la iglesia local. Vamos a definir visión. Llamamos visión a la meta, al objetivo que se propone lograr. La meta, el objetivo, ahí a donde quiero llegar. Lo estoy viendo desde acá. Veo que quiero llegar hasta allá. Esa es la meta. Ese es el objetivo que quiero lograr. Hacia ahí están orientadas todas las decisiones, todas las actividades y todos los esfuerzos de la iglesia. Hacia ahí, hacia lograr esa meta. Entonces, ¿qué es en definitiva? La visión es la finalidad, es el propósito para cuya realización la organización fue creada. ¿Para qué plantamos esta iglesia? Para lograr qué meta, qué objetivo, qué visión. Por ejemplo, esta iglesia la plantamos para lograr la visión de evangelizar en las cárceles, para tener un ministerio carcelario. Ahí tienen la meta. Todas las decisiones, todas las actividades, todos los esfuerzos, todos los recursos de la iglesia tienen que estar orientados al ministerio carcelario en ese caso. Otros dicen, no, nosotros hemos plantado esta iglesia y nos vamos a dedicar al ministerio hospitalario. Lo mismo, todas las decisiones, los recursos, los esfuerzos, todo al ministerio hospitalario. Otros dicen a la recuperación de adictos. Otro puede decir a evangelizar mediante comedores infantiles. Otro mediante comedores comunitarios. Otro hemos plantado una iglesia cuyo foco es la familia. Perfecto, todo está orientado así, ¿me entienden? Otro dice lo que sea. Pero me van entendiendo qué es la visión. La visión es lo que quiero lograr.
¿Para qué plantamos la iglesia? ¿Para qué fundamos esta organización religiosa? ¿Qué es lo que nos proponemos conseguir? ¿Qué es lo que nos proponemos lograr? ¿Mm? En la Biblia encontramos períodos donde el pueblo de Dios carecía de orientación. Hay un periodo en el libro de los jueces. El libro de los jueces tiene unos ciclos de volver a Dios, perder la visión, recuperarla, perder la visión, recuperarla, perder la visión, recuperarla, perder la visión. Entonces, un periodo durante los que el pueblo de Dios carecía de orientación por la escasez de palabra de Dios, por escasez de palabra de Dios para tener una correcta visión. Se quedaban sin visión. Tal es el caso de la época en que el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí. 1 Samuel 3:1. La versión King James, la versión en inglés de la Biblia, la King James, en Proverbios 29:18, del inglés al castellano se traduce: donde no hay visión, el pueblo perece. Es la traducción King James del inglés y la estoy pasando al castellano. Donde no hay visión, el pueblo perece. Esta palabra nos impulsa con mayor respeto y temor de Dios a prestar especial atención al proceso de redacción, o sea, de escribir la declaración de visión de nuestra iglesia local. Debemos escribir la declaración de visión de nuestra iglesia local. Tanto la declaración de valores como de visión debe ser expresada. No puedo escribir, a ver, la visión de esta iglesia es, y hago un testamento. No, una frase alcanza. Debe ser expresada una frase que el que la lea la entienda, de golpe, la vio y la entendió. Una sola frase, la vio y la entendió. Una frase que debe ser sencilla y de rápida memorización. Nuestra visión es el ministerio carcelario. No te olvidas más. Cualquiera que entró a esa iglesia sabe que está entrando a una iglesia, se va a ser miembro de una iglesia cuya visión es el ministerio carcelario. Nuestra visión es el ministerio hospitalario. Nuestra visión es la evangelización de las familias, por ejemplo. Bien, entonces, ya sabemos lo que es visión. Ahora, y que tiene que ser una frase de rápida memorización. Ahora vamos a hablar de misión. Definimos como misión al camino a recorrer con miras a hacer realidad, a materializar la visión. El camino que voy a recorrer. O sea que la visión es la meta. Ahora, yo estoy acá. Necesito recorrer un camino para lograr la visión, recorrer un camino. Entonces, la misión, con M, la misión se refleja, son acciones. Es un camino que voy a recorrer, o sea, son acciones que voy a realizar para lograr la meta, acciones concretas a realizar. Por lo tanto, si son acciones, hay una palabra en la lengua castellana que refleja las acciones. ¿Cuál es, según ustedes, la palabra o las palabras que reflejan acciones? Paréntesis, ¿cuáles son? ¿Cómo se expresa una acción? ¿Cuáles son las palabras que expresan acciones? Paréntesis. Muy bien ahí. Los verbos. Los verbos representan acciones. Son las únicas palabras en el idioma castellano que representan acciones. Los verbos. Amar, caminar, comer, vivir, retornar, abrazar. Son todas acciones. Las acciones en nuestro idioma están representadas por los verbos. Entonces, si yo estoy diciendo la misión
son acciones que voy a realizar para lograr la meta, ya estoy diciendo clarito que la misión se expresa en verbos. La misión se expresa en verbos en infinitivo. ¿Cómo es infinitivo? Es sin conjugar. Infinitivo quiere decir sin conjugar. Es amar, evangelizar, ir, enseñar, traer, todo en infinitivo, sin conjugar. Lo voy despacio para que lo vayan tomando. Entonces, cada acción establecida en la misión debe tener una clara correspondencia con la meta a alcanzar. ¿Cuál es mi meta? ¿Esta? Bueno, cada verbo que uso acá para fijar la misión, cada acción que voy a realizar es para alcanzar la meta. Todas las acciones que voy a realizar son para alcanzar la meta. Si meto una acción, si escribo una acción y alguien dice, ¿y esto qué tiene que ver con la meta que vos te propusiste? Esa acción está mal escrita, está mal establecida, no va. Porque cada acción tiene que estar alineada con alcanzar la meta. Por eso establecí primero la meta y ahora voy a establecer las acciones que voy a realizar para concretar esa meta. Y ministerios, le vamos a llamar ministerio a las diferentes funciones o departamentos definidos para hacer esas cosas. Funciones o departamentos dentro de la iglesia que son los necesarios para hacer esas acciones de la misión para lograr la visión. Entonces, cada una de las acciones, miren lo que le voy a decir ahora, presta atención a esto, presten, a ver, respiremos. Cada una de las acciones que voy a realizar, que definían la misión, cada una de las acciones que están definidas con un verbo en infinitivo, cada una de las acciones debe corresponder a algún ministerio o función establecido. Tengo una visión que es evangelizar a los niños. ¿Bien? Y una de las acciones para evangelizar a los niños es enseñar las escrituras en un lenguaje acorde con su edad, en un método constructivista, con láminas y que se... Bien. Y no tengo el ministerio de escuela bíblica para niños. De un problema, ¿quién lo va a hacer? Tengo un ministerio que es evangelismo, discipulado, campañas evangelísticas, jóvenes, damas, y no tengo escuela bíblica para niños. Y resulta que la meta es evangelizar a los niños, y las acciones están todas alineadas con esa meta, y no tengo quien la realiza. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de las acciones, entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar. Primero, voy a empezar a revisar así. Los valores que definimos, el valor que define, ¿sostiene la visión? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, la visión es esta. Y voy a revisar cada acción. ¿Esta está alineada con lograr la visión? Sí. ¿Esta está alineada con lograr la visión? Sí. ¿Esta no está alineada con lograr la visión? Tú la borro. La borro. Es fácil con la computadora, la borra. ¿La que sigue está alineada? Sí. ¿La que sigue está alineada? Sí. ¿La que sigue está alineada con la visión? Sí. Bien, todas esas acciones están correctas. Ahora, digo, ¿quién hace esto? Porque dijimos que la misión son todas acciones, ¿sí? Todos actos, acciones. Bueno, esta, ¿quién la hace? Y entonces empiezo a definir los ministerios. Este ministerio, este departamento, este servicio, esta función hace eso. ¿Y esta quién la hace? El mismo. Y esta, no, este no lo hace, es otro departamento. Y esta, otro. Y esta, música para los niños, para la campaña para niños, ¿quién la hace? Y ninguno de estos, un departamento de música. ¿Me cuenta? Entonces voy, cada acción tiene que estar hecha por alguien. Ahí definir los ministerios.
Espero que me estén entendiendo, si he sido claro y Dios me está asistiendo para eso. Eh, por lo tanto, no debe quedar acciones sin asignación específica de algún departamento o función dentro de la iglesia. Todas las acciones, todos esos verbos que anotamos, tienen que estar hechos por alguien, por algún ministerio, por algún departamento. Contrariamente, si un departamento, función o ministerio queda sin acciones, de todas esas acciones, creé un departamento porque en todas las iglesias hay esto. Pero resulta que no hay ninguna acción que corresponda a ese departamento. Entonces, ese departamento hay que borrarlo. No debe existir dentro de la iglesia. No debe existir. No porque todas las demás iglesias lo tengan, yo lo tengo que tener. Porque hay que ver cuál es la visión y cuál es la misión, definida en verbos, de las otras iglesias. Por eso tienen ese departamento. Pero si la visión y las acciones para lograr la visión no requieren en nuestra iglesia ese departamento, no hay que tenerlo. No hay que tenerlo. Porque no tiene acciones para hacer. Lo vamos a tener para que tenga el nombre nomás. Entonces, quedó claro. Quedó claro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver una declaración de valores, visión, misión y ministerios. Y vamos a ver cómo ustedes lo van a leer y van a darse cuenta, lo tienen en su manual de estudio, y se van a dar cuenta de cómo funciona, cómo se elabora. Entonces, quiero que ustedes ya empiecen a ver lo práctico, para que lo empiecen a hacer. Yo les aviso, la tesis final para que todos ustedes se gradúen incluye esto. Entonces, por eso los quiero familiarizar con esto, para que puedan hacer su tesis. Si no, no se van a poder graduar, no van a poder terminar la carrera. Entonces, quiero enseñarles esto con claridad, para que ustedes se empiecen a familiarizar, para que empiece a leerlo con detenimiento, que vea y fije el procedimiento, el discernimiento, los criterios necesarios. Les puse una modelo de declaración, valores, misión y ministerios de las iglesias locales del Ministerio Bíblico Internacional. El Ministerio Bíblico Internacional es a quien pertenece esta facultad. Entonces usted mira, la declaración de visión. ¿Cuál es la declaración de visión? Usted la conoce porque hace 3 años que está en la facultad y conoce la declaración de visión de este ministerio, así que es discipular para multiplicar y edificar. Miren, una sola frase. Discipular para multiplicar y edificar. Lógicamente, con el paso de los años le fuimos mejorando un poquito y le pusimos dar formación bíblica para multiplicar y edificar. Ya la voy a corregir en el libro. Corríjanlo ustedes en su material de estudio. Entonces es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia. Ahí tiene un montón de citas bíblicas de donde sale esa declaración de visión. Entonces, ¿para qué está armado el ministerio Ministerio Bíblico Internacional? ¿Para qué está hecho? ¿Para qué? Nosotros empezamos a trabajar con la plantación de este ministerio hace 24 años atrás. Empezamos en Buenos Aires, seguimos en los Estados Unidos, en California, y después vinimos a Córdoba. 24 años trabajando para la formación de este ministerio. Entonces, cualquiera tiene que entender para qué. ¿Para qué? ¿Qué puso Dios en mi corazón como fundador de este ministerio? ¿Qué puso Dios en mi corazón para haber fundado este ministerio que ahora se ha extendido hermosamente, extensamente? ¿Qué es lo que Dios puso en mi corazón? Miren, me lo preguntan, se lo preguntan al vecino, se lo preguntan los hermanos de la iglesia, y es fácil, miren,
dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia. Le dije que era una frase. Dar formación bíblica, ahí está la meta. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia. Entonces, ¿cómo empieza un ministerio con esta visión? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Empieza plantando, creando, organizando un instituto bíblico, una facultad bíblica. ¿Se dan cuenta cómo hay una alineación? Pero no quiero adelantarme, solamente quiero que entienda esto. ¿Cuál es la visión de nuestro ministerio? Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia. Y usted va a ver en todos los catálogos, en toda la papelería del ministerio, está visión, dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia. Ahora, ¿sobre qué valores construimos toda esta labor? Tanto la visión como toda la labor realizada. ¿Sobre qué valores? Bueno, y tiene ahí declaración de valores. El valor fundamental de este ministerio es la gracia de Dios a la que tenemos entrada por la fe en Jesucristo. También son valores de este ministerio la comunión con Dios y entre los hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el sacerdocio de todos los cristianos, el desarrollo de los dones de todos los miembros de la iglesia, la vida cristiana familiar, el buen testimonio con todos, la adopción de las enseñanzas de la Santa Biblia como estilo de vida. ¿Listo? Acá me pasé por una frase, ¿ven? Son dos frases las que puse, perfecto. Perdónenme una, pero necesitaba poner las dos. Y después usted va a tener la declaración de misión. Y dijimos que la misión se establecía, o se declaraba la misión, porque estamos hablando de declaración de misión, o sea, la misión se declara en verbos sin conjugar, en verbos en infinitivo, en verbos sin conjugar. Y si usted mira en su material de estudio va a encontrar en mayúsculas, en letras mayúsculas, esos verbos en infinitivo, esos verbos sin conjugar. Entrenar, abrir, establecer, incorporar, promover, resaltar. ¿Ven los verbos ahí en su material de estudio? Entonces, ¿cómo es la declaración de misión? Vamos a ver. Entrenar maestros para servir liderando grupos de evangelización y discipulado en casas de familia. Abrir, ¿ven? Otro método, otro verbo en infinitivo, otra acción. ¿Cuál es la acción? Abrir casas de familia para discipular a los familiares, vecinos y amigos de los hermanos anfitriones. Establecer el ministerio focalizado principalmente en las familias, en los jóvenes y en los niños. Incorporar pastores cristianos que se encuentren sirviendo al reino de Dios en forma independiente, que se adhieran a la visión y metodología de este ministerio. Promover el desarrollo y utilización de los dones espirituales de todos los miembros del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Es muy importante esto que les estoy mostrando. ¿Cómo podríamos hacer para que Miren, yo quiero que les resulte lo más pedagógico posible. Entonces, me gustaría si pudiera tomar una pantalla, a ver. Sí, lo vamos a hacer con una pantalla, mírenme. Miren, vamos a hacer con una pantalla. Ahí. Ahí tienen la declaración de visión que les hablaba recién. ¿Ven? Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienen
la declaración de valores, que también la leía recién. El valor fundamental de este ministerio es la gracia. Después usted va a tener lo que estábamos leyendo ahora, enseñar las instrucciones de Dios, las instrucciones de vida, entrenar maestros, hasta ahí habíamos leído, abrir casas de familia para discipular, establecer el ministerio, focalizado principalmente en la familia, en los jóvenes y en los niños, incorporar iglesias cristianas cuyos pastores se encuentren sirviendo al reino de Dios en forma independiente, que se adhieran a la visión y metodología de este ministerio, promover el desarrollo y utilización de los dones espirituales de todos los miembros del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia, resaltar la relación y armonía de la familia cristiana como célula principal de la sociedad, servir a la sociedad levantando la autoestima y la fe de las personas, capacitándolas para desarrollarse en todas las áreas de la vida e interrelacionarse socialmente, discipular para edificar y multiplicar a través de programas de estudio implementados a través del Instituto Bíblico del Ministerio, que es esta facultad bíblica, proveer un servicio de consejería bíblica profesional con énfasis en sanidad interior, no psiquiátrica, vida cristiana, liderazgo cristiano y administración financiera, utilizar los medios de comunicación masivos para propagar el Evangelio, brindar conferencias y jornadas abiertas a la sociedad en general sobre temas de actualidad con enfoque cristiano y evangelístico. Todo eso está alineado con la visión. ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era la visión? Y usted me dice, la visión es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, todas esas acciones que acabamos de mencionar están relacionadas con el cumplimiento de esa visión, con el logro de esa visión. ¿Cuáles son los ministerios que ejecuten? Los ministerios que establecidos para ejecutar, para realizar esas acciones. Ministerio, paternidad espiritual, grupo de evangelismo y discipulado en casas de familia, facultad bíblica internacional, servicio de consejería bíblica profesional, medios de comunicación masiva y gráficos, radio, televisión, diarios, revistas, internet, libros, material de estudio, folletos, grabaciones, etc., clases, jornadas y conferencias sobre temas de actualidad. Entonces usted ve claramente en estas pantallas que yo les he mostrado cómo se desarrolla esto, que es tan simple y tan importante, tan simple y tan importante, porque si no tenemos la visión escrita en tablas y declarada, valores, visión, misión, ministerios, declarado en tablas, la gente que entra a la iglesia, le digo porque me ha pasado, aún teniéndola escrita, me ha pasado que han venido gente en la iglesia con ánimo de servir a Dios y nos han dicho, ¿por qué no hacemos tal cosa? No le voy a decir qué cosa por la duda que esa persona esté escuchando la clase, pero me ha pasado. ¿Por qué no hacemos tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y uno que tiene tan internalizado, tan incorporado estas cosas como la visión, misión y ministerios, y eso no está incluido en nada de lo que está escrito ahí. Entonces uno ya sabe, esta iglesia no está alineada con esa visión. Les voy a decir algo más, les voy a decir algo mucho más grave todavía, porque recién le hablé de hermanos que vienen y nos quieren llevar para visiones diferentes y para realizar, más que visiones, en realidad lo que siempre proponen son acciones, pero que no están alineadas con la visión de la iglesia. Pero le voy a decir más todavía. Yo mismo, en la época que pastoreaba
En los años que pastoreé la iglesia fundacional en Córdoba, que fue la iglesia, la comunidad de fe de Cosquín, yo mismo he cometido esos errores. Yo mismo he realizado una vez una serie de acciones que después de 2 o 3 meses yo me he dado cuenta que yo mismo había salido de la misión, o sea, de las cosas que había que realizar para conseguir la visión. Yo mismo me di cuenta y dije, ¿cómo puede ser? Es que uno se entusiasma con ciertas actividades. Alguien le propone, vamos a hacer tal cosa, y uno que quiere servir a Dios se entusiasma con esas actividades y ya se salió de las actividades que están escritas en los valores misión misión y ministerios, en la misión, porque son las acciones, en la misión donde están las acciones, y uno se entusiasma con hacer cosas y se sale de lo que está escrito ahí. Y les digo, yo 2 o 3 meses y después me di cuenta y dije, yo mismo lo escribí, entiendo que inspirado por el Señor escribí todo esto y yo mismo me desvié haciendo acciones que no están alineadas con la visión de este ministerio, ¿me entienden? O de esta iglesia en particular. Entonces, con esto terminamos este capítulo. Yo no sé cómo andamos de tiempo, verdaderamente no tengo ni idea cómo andamos de tiempo, pero creo que tenemos 1 hora más todavía. Así que vamos al capítulo siguiente, a ver el organigrama y manual de funciones. Organigrama y manual de funciones. Qué interesante lo que dice un autor en un libro que se llama Calderón. Este autor, en la página 105 de su libro, dice que la organización de la iglesia consiste en el proceso de descubrir trabajos, o sea, esas acciones que yo decía, y ver quiénes harán esos trabajos. Qué interesante lo que dice este hombre. A ver, una vez que escribí la misión, todas esas acciones, ya descubrí, ¿ves? Tengo la visión, descubrí los trabajos que hay que realizar, o sea, las acciones, y ahora tengo que establecer quiénes realizarán esos trabajos y señalar las interrelaciones entre los diferentes trabajadores eclesiásticos y las interrelaciones de esos trabajadores con las acciones y con la visión. No se compliquen, pero sí lo que estoy diciendo es que necesito definir quién va a hacer las cosas que hay que hacer. Dijimos que la misión eran acciones que se expresaban en verbos sin conjugar, en tiempo infinitivo, sin conjugar, verbos sin conjugar. Y ahora necesito saber quién va a hacer esas funciones, quiénes van a hacer esas acciones. Es lo que llamaba los ministerios. Entonces, es muy importante esto que les estoy diciendo ahora. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en lo último, ya definimos los valores, la visión la tenemos clarita, todas las acciones que hay que hacer para lograr, todas las acciones que hay que hacer para lograr esa visión, sin apartarnos de los valores, y ahora lo que vamos a definir es quiénes van a hacer esas acciones, quiénes van a hacer esas acciones. Entonces, debemos definir esas funciones. Lo mínimo que establece un autor ahí dice, bueno, lo mínimo que debería haber es un tesorero, un comité de finanzas, un fideicomisario, un comité de personal, el pastor y los miembros del personal,
Eso en la página 8 del autor MacLeod es el que establece eso. Me pareció interesante. Yo se los transcribí. Nosotros no organizamos nuestro ministerio de esa manera, pero para que ustedes vean lo que hay. Que ustedes sepan, no pueden estar cerrados. A mí me enseñaron esto y esto lo hacía en la iglesia donde yo vengo y esto es así, sin pensar. Hay que pensar, hay que abrir el pensamiento. Hay que abrir el pensamiento, tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y un pensamiento que se alinee de la mejor manera posible al cumplimiento de la gran comisión. Nosotros no compartimos, obviamente, esa distribución que yo les transcribí. Se la transcribí y no la comparto. Entonces usted dice, pero usted, ¿qué le pasa? Escribe cosas que no comparte. Claro que sí. Porque nosotros tenemos que considerar todo el abanico de posibilidades. Todo el abanico de posibilidades. Entonces ahí recién vamos a poder definir qué es lo que se alinea con nuestros valores, con nuestra visión, con la misión. Si no consideramos todo el abanico de posibilidades, vamos a estar encerrados como un caballo con las anteojeras así, con las dos anteojeras acá, y vamos a mirar nada más que para el lado de lo que nos enseñó alguien un día, o lo que hacía la iglesia donde yo me convertí, o la denominación. No, hermanos, para eso ustedes no estudian, para eso no necesitan estudiar, para eso sigan a la manada. Nosotros estamos estudiando para tener un criterio amplio. Justamente por eso les transcribí algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué se usa para ilustrar esas personas que van a cumplir esas funciones? ¿Qué es lo que se usa? Se usa lo que se llama el organigrama o los organigramas. Vamos a llamarle el o los organigramas. Y eso muestra una estructura tal que cada cuadrito me va a decir, estos son los encargados de hacer tal acción de la misión. Y a la vez me está señalando un tejido organizacional, una interrelación, y además me está señalando los canales además me está señalando los canales de autoridad formal. Interesante. Me indica quiénes van a ser, quién o quiénes van a hacer tales funciones, tales acciones, la interrelación entre ellos, y me va a establecer los canales de autoridad formal. Entonces, ya podemos hacer una definición de organigrama. Organigrama. ¿Qué es organigrama? Organigrama obviamente es una herramienta destinada a organizar funcionalmente los recursos humanos de una organización, sus niveles formales, interrelación y asignación de responsabilidades. Qué interesante. Qué interesante. ¿Cómo es que no podemos hacer un organigrama de la iglesia, uno o varios organigramas de la iglesia local? Cuando estamos diciendo que es una herramienta destinada a organizar funcionalmente, o sea, según las funciones, los recursos humanos, que es el principal recurso que tiene toda organización, los recursos humanos de una organización, los niveles formales, la interrelación, la asignación de responsabilidades. ¿Cómo es que no puedo escribir eso en una iglesia? ¿Cómo es? Díganme ustedes, ¿cómo es que no lo puedo escribir? Porque el 99% de las iglesias no lo tienen. No diría el 99, tal vez el 95% de las iglesias no la tienen. Por supuesto, las iglesias grandes sí lo tienen, así que vamos a achicar. El 80% de las iglesias no lo tienen. Las iglesias grandes, las iglesias bien organizadas, sí lo tienen. Un 80%, que son las iglesias chicas, no organizadas de ninguna manera, no lo tienen. Pero es tan interesante, tan útil. Si usted lo piensa, es útil, porque es una organización estratégica de la iglesia. Y esta organización estratégica nos ayuda
a lograr el resultado esperado. Y lógicamente nos ayuda a lograr el resultado esperado. Faltan más cosas para lograr el resultado. Falta armar un presupuesto integral, dividido por áreas de responsabilidad, todo lo que sea. Pero acá empezamos. Empezamos asignando funciones. ¿Quién va a hacer lo que hay que hacer? ¿Quién va a hacer las tareas? ¿Quién va a hacer cada acción que está establecida en la misión? Y sin duda que lo que empezamos a organizar es el elemento más importante. El elemento más importante de toda organización es el factor humano, es el elemento humano, es el recurso humano. Y además el recurso humano no solamente que es el recurso más importante, sino que es la finalidad más importante. Miren qué interesante, el recurso humano es el recurso más importante y es la finalidad más importante. Es para pensar eso, ¿eh? Este jueguito de palabras es para que usted lo piense. Entonces, vamos a ver cómo se construye en forma práctica, recordando que el organigrama y el manual de funciones tienen como punto de partida la definición siempre, la definición de los ministerios, o sea, las acciones, esas expresadas en verbos sin conjugar, en infinitivo. Entonces, vamos a ver los ministerios, hicimos valores, visión, misión, ministerios. Bueno, vamos a ver esos ministerios, cómo los armamos. Porque esos ministerios tienen que estar presentes en los cuadros que vamos a armar en el organigrama. Entonces, en los organigramas hay funciones fundamentalmente y hay personas. En un organigrama usted tiene funciones y personas, o sea que cada cuadrito de un organigrama debe ser doble. Doble, o sea, dos rectángulos. El rectángulo de arriba, la función, y el rectángulo de abajo, quién o quiénes van a cumplir esa función asignada a cada puesto. La función tiene que estar clara en la designación, bien clara, lo más clara posible. Entonces, vamos a ver que los cuadros que vamos a hacer, esos cuadros dobles, dijimos la parte de arriba la función y la parte de abajo los nombres de las personas, va a ver que están unidos por líneas. Ahora esas líneas establecen los lazos, la interrelación, los lazos de dependencia funcional, jerárquica, lo que quieran ustedes. Suena feo hablar de jerárquico dentro de la iglesia cuando yo le digo que en la iglesia no hay jerarquía sino funciones. Entonces podríamos decir que serían lazos, y ya lo estoy modificando en el libro, modifíquelo usted en el libro también, son lazos de dependencia de autoridad, porque sabemos que autoridad bíblica es la facultad que tiene cada persona de ejercer una función asignada por el Espíritu Santo. Entonces sí establecen lazos de autoridad y lazos funcionales. Pero lo más importante, lo que también es importante es cómo fluyen las informaciones, cómo fluyen las instrucciones. Ahí dice órdenes, tampoco me gusta que diga órdenes, el mismo renglón, instrucciones, vamos a poner. Las instrucciones y el reporte de tareas. Entonces, las instrucciones siempre van a surgir, van a emanar y van a fluir desde la parte superior del organigrama, descendiendo las instrucciones y el reporte de tareas, o sea, los informes, el reporte de las tareas, o sea, el informe de las tareas va a fluir desde los cuadritos de abajo hacia arriba. Entonces ahí tienen, ¿ven? Las instrucciones desde los cuadritos superiores hasta los de abajo y los reportes, o sea, los informes de las tareas de los cuadritos de abajo hacia arriba, y ese es el orden normal en que fluye todo este tema. A ver, las órdenes, otra vez dice las órdenes, y le vamos a cambiar las órdenes por instrucciones.
Las instrucciones corren desde arriba hacia abajo y la obligación de reportar le vamos a poner informar, para que no quede duda, desde abajo hacia arriba. Entonces, podríamos hacer, a ver, algún ejemplo. También hemos estudiado varios ejemplos de iglesias, con pastor, con concilio, que también se los explico ahí para que ustedes vean que no nos cerramos a nada, no nos cerramos a nada. Así que lo que yo les propongo es que hagamos un pequeño recreo primero y vamos a ver un organigrama, un pequeño recreo, un pequeño receso y vamos a ver un organigrama. Nos vemos entonces en 3 minutos. Con relación a este tema que estamos tratando de los organigramas, mi intención es que ustedes se familiaricen con estas herramientas, que le pierdan el temor, que le pierdan el miedo. Estas son herramientas, miren, son herramientas como es un martillo es una herramienta, una tenaza, una pico de oro, una pinza, son herramientas. Son herramientas que se van a adaptar a mi mano y a mi manera de golpear un martillo, a mi manera, a la necesidad de usar una pinza. Son herramientas, no tengo por qué tenerle el mínimo temor a las herramientas, sí las tengo que conocer, familiarizarme para aprender a usarlas. Entonces lo que yo estoy haciendo es eso, les estoy dando herramientas para que ustedes se familiaricen con esas herramientas y aprendan a utilizarlas. Entonces, por eso justamente que estoy hablando de los organigramas y la verdad es que me gustaría mostrarles, a ver, déjenme mostrarles algún organigrama para que se familiaricen, nada más que para eso. Así que vamos a ver el organigrama del ministerio al que corresponde esta facultad bíblica, el Ministerio Bíblico Internacional. Miren, es interesante este organigrama, porque ustedes van a tener, si ustedes lo miran con detenimiento, van a tener toda un área verde allí, en su pantalla, un área verde arriba, todo un área marrón debe ser, o algo así, o lila, violeta debe ser eso, púrpura, supongamos que sea púrpura, y un área celeste abajo, en la gama de los celestes. En la de arriba, que es el área verde, se refiere a la Fundación Hablemos de la Vida, que es una fundación que está relacionada con nuestro ministerio. En el medio, un área que es Ministerio Bíblico Internacional, ¿ven? La fila del medio, Ministerio Bíblico Internacional, y abajo de todo, Consiervos de Horacio Cornelio. Son 3 líneas perfectamente diferenciadas, son 3 organigramas, si usted quiere. Un organigrama global que está construido en 3 organigramas diferentes. Uno que es la Fundación Hablemos de la Vida, otro que es Ministerio Bíblico Internacional y otro es las iglesias que no pertenecen al Ministerio Bíblico Internacional, pero que están relacionadas conmigo en una relación de paternidad espiritual, o que me reconocen como maestro, o que siguen mis instrucciones, lo que ustedes quieran, pero toda esa línea azul de abajo es esa línea que está relacionada conmigo. Si usted sigue el organigrama de arriba todo, el verde, va a ver que está el presidente de la fundación, el presidente de la fundación, vicepresidente, y está el nombre, Nicolás Agüero. ¿Y qué incluye la Fundación Hablemos de la Vida? La radio FM, que ahí está el dial, o la frecuencia en la que transmite, va a tener un segundo cuadrito que son publicaciones editoriales. Está chiquita la letra, espero que usted lo pueda leer, a mí me está costando, pero publicaciones editoriales. Yo también lo estoy leyendo en la pantalla de la computadora, así que lo estoy leyendo igual que usted, me está costando. Y la tercera es
ayuda solidaria. Y miren el organigrama del Ministerio Bíblico Internacional. Dice pastor general, Horacio Cornelio, o sea, el pastor general del ministerio soy yo. Y después va a tener como elementos relacionados la comisión directiva del ministerio, la comisión directiva y la facultad bíblica. Y después, a continuación, supervisor zonal, un supervisor zonal de cada zona. Hay dos ahí, pero se le pueden agregar todos los cuadros que sean necesarios de los supervisores zonales. Después tiene toda la línea azul, de la gama de los azules, donde están los consiervos, las personas, iglesias y pastores que están relacionados conmigo, fuera del ministerio bíblico. Entonces va a encontrar ahí el grupo expansión, va a encontrar otros, y el ministerio, después va a encontrar el ministerio Jesús el deseado de las naciones, y el responsable, y otros ministerios. Para que usted se familiarice con esto, y vamos a ver, por ejemplo, el organigrama de una iglesia local del Ministerio Bíblico Internacional. ¿Cómo es? Una iglesia local del Ministerio Bíblico Internacional. Hay un pastor general, es el primer cuadro de arriba de todo. Después va a tener al costado izquierdo de su pantalla, ahí de la computadora o del Smart TV, en el celular lo va a ver muy chiquito, pero entonces va a ver costado izquierdo la comisión directiva del Ministerio Bíblico. Estamos hablando del organigrama de la iglesia local, pero hasta acá es lo que veíamos antes del Ministerio Bíblico. Hay un pastor general de todas las iglesias del Ministerio Bíblico, que soy yo. Un pastor general de todas las iglesias del Ministerio Bíblico. Y una comisión directiva que trabaja conmigo, dirigiendo todo el Ministerio Bíblico. Eso es lo que usted está viendo ahí. Punto 1, pastor general del Ministerio Bíblico, de todas las iglesias del Ministerio Bíblico, una comisión directiva que trabaja conmigo en la toma de decisiones para todo el ministerio, y después ven los supervisores zonales. Dice supervisores zonales, sería la segunda línea, la tercera línea que tiene ahí, o los pastores plantadores. De los supervisores zonales va a depender el pastor principal de la iglesia local. Ahí tiene el pastor principal de la iglesia local. Y van a estar el pastor principal relacionado, por eso no hay una línea hacia abajo, sino que se deriva hacia el costadito, relacionado en el mismo nivel con pastores adjuntos. Ahí le pusimos pastores adjuntos, son los copastores, pastor principal con los copastores. Y después abajo los coordinadores de cada actividad. Y eventualmente, si la iglesia local manda a plantar una iglesia, el pastor plantador, y abajo los obreros. Eso es a modo de ejemplo. Yo no sé si tengo algún otro ejemplo, pero creo que con estos ejemplos a ustedes les permite ver cómo es el funcionamiento. Cómo es el funcionamiento. ¿Me han seguido hasta acá? Espero que sí. Espero que sí, porque ya estamos terminando esta clase. Esta clase vamos a terminar hablando de lo que es el manual de funciones. El manual de funciones ya es hilar mucho más fino, o sea, es una exquisitez dentro de la organización, donde se puede describir qué hace cada cuadrito del organigrama. Se puede describir qué hace, cuáles son las funciones de cada cuadrito del organigrama. Eso es manual de funciones, o sea, tengo el organigrama ahí, yo lo pongo adelante y empiezo a poner el cuadrito 1 hace tal cosa, cuadrito 2 hace tal otra cosa, cuadrito 3 hace tal otra cosa. Entonces llamamos manual de funciones a la descripción detallada de las responsabilidades y tareas que debe desarrollar cada persona dentro de la organización. O sea, ¿qué es lo que hace? Describir detalladamente qué es lo que hace, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las interrelaciones entre ellos, con el resto de la estructura, cuáles son las relaciones o interrelaciones con terceros, ajenos, con proveedores, con otras iglesias, con el gobierno, con la AFIP, con quien sea.
y la ubicación en la escala de autoridad, ¿no? Es muy interesante esto. A ver si tengo algo para mostrarles. Dios quiera que tenga algo. Si no tengo, no se preocupen. Mm. Eh, Probable que no tenga. Para mostrarles una pantalla, ¿vieron? Como para mostrarles una pantalla. Pero usted lo tiene ahí en su material de estudios. Yo no tengo algo para mostrarles en PowerPoint, pero usted lo tiene ahí en su material de estudio. ¿Eh? Usted va a tener ahí un ejemplo de una iglesia. Este es el ejemplo de la iglesia que yo planté en los Estados Unidos, en la ciudad de Pomona, en California. Y, y yo tenía todo escrito. Es obvio, no le estaría enseñando a ustedes algo que yo no hago. ¿Eh? No es, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. No, no, yo le estoy hablando y le enseñando cosas que yo he hecho. Todas estas cosas las he hecho. Entonces, el ejemplo que le estoy poniendo ahí en el material de estudio es el manual de funciones de la Iglesia Espíritu de Gracia, Spirit of Grace, que es la iglesia que yo pastoreaba en Estados Unidos. Entonces, ahí les transcribí, creo que la función del secretario, y la del tesorero. Entonces, descripción de tarea del secretario. Son deberes del secretario conocer bien al pastor y ser capaz de comprender su punto de vista en cualquier situación. Segundo, ser completamente leal. Tercero, trabajar todas las funciones hasta la 8. Después le doy la descripción de tareas del tesorero. Son deberes del tesorero conocer bien al pastor y ser capaz de comprender. Ser completamente leal, trabajar en estrecha relación, recibir y pagar de los fondos de la iglesia. Ahí tiene un problema que arranca como en el 9, que ya lo estoy corrigiendo, porque en lugar de reiniciar en 1, continuó con la numeración que venía de antes. En realidad son 13, 13 puntos. Y tiene ahí en su material de estudio el organigrama general de la Iglesia Espíritu de Gracia, que en definitiva ya les digo, ya les acabo de decir, es el organigrama de la iglesia que yo pastoreaba en la ciudad de Pomona, en California, en los Estados Unidos. Ahí tiene modelos para que ustedes se familiaricen. Tenemos una linda estructura. Ustedes dirán, que esta estructura tenían, claro, esa estructura teníamos, eso es Estados Unidos. Así que todo está muy bien organizado. Entonces vamos a dejar para la clase que viene hablar de cursogramas, que es fundamental. Este es un tema clave. En la reunión que vamos a hacer ahora el 9 de noviembre, que se van a juntar unos cuantos pastores ahí en Córdoba Capital, les voy a enseñar todas estas cosas y los cursogramas va a ser un eje de la enseñanza. Así que yo voy a ver si hay lugar, tengo que hablar con los pastores organizadores, que son David y Nicolás. Si hay lugar, voy a hacer extensiva la invitación a ustedes, los que me están viendo cada martes, para que puedan ir sin costo alguno, obviamente, a presenciar esa enseñanza que vamos a dar el día 9 de noviembre en Córdoba Capital. De ya les estoy diciendo que ya los estoy invitando a todos ustedes porque les va a resultar muy útil, muy práctico estar allí al nivel de los pastores de las congregaciones, aprendiendo a usar estas herramientas, fundamentalmente esta de los cursogramas. Así que ya me estoy anticipando a que los voy a invitar. Agéndese el sábado 9 de noviembre para que podamos ver estas cosas juntos. Juntos. ¿Qué más tendría que decirles? Tendría que pedirme de ustedes y darles las gracias, obviamente, siempre. Siempre darles las gracias por estar con nosotros, por seguir, falta tan poco,
y nos vamos a extrañar mutuamente. Así que gracias por haber estado en esta clase tan práctica y creo que tan útil. Vamos a tener 2 clases más la semana próxima y después la número 6 la otra semana, como para terminar con esta materia y empezar con la última de la carrera. Entonces, les digo lo que dice el cartel. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, los guarde. El Espíritu Santo los ilumine para que estas cosas no se les hagan pesadas, sino que entiendan que servir a Dios no se sirve a Dios de cualquier manera. Hay que servir a Dios con excelencia. Dios los bendiga.